Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. Esta séptima temporada la estamos grabando en el contexto de la Mesa de Trabajo en Envejecimiento de las universidades estatales. Son 14 universidades en que investigadores trabajan sobre este tema. En esta oportunidad vamos a conversar con los doctores Sergio Bechinger, de la Facultad de Ciencias de la Salud, del Centro de Investigación en Trombosis de la Universidad de Talca, y el doctor Alexis Dañino de la Universidad de Valparaíso, específicamente del Laboratorio de Neurobiología del Estrés. Conversaremos con ellos sobre la biología del envejecimiento, sobre cómo el sistema inmune envejece también, y de algunos aspectos del laboratorio que tienen que ver con el diagnóstico de coronavirus. En el ámbito del estrés vamos a conversar cómo el estrés afecta a los adultos mayores y qué se puede hacer el propio adulto mayor y quienes le acompañan para que el cerebro reciba señales positivas, es decir, que este estrés pueda ser manejado positivamente. Para saber más sobre estos temas, acompáñenos en Más Conocimiento. Hola, soy Sergio Bechinger, académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, doctor en Ciencias Biomédicas y también investigador del Centro de Investigación en Trombosis. Mi línea de investigación básicamente es sobre metabolismo, especialmente asociado a obesidad y diabetes, y también estamos comenzando una línea para estudiar sobre el endotelio y cómo se asocia con enfermedades cardiovasculares en el contexto de enfermedades metabólicas. Estimados telespectadores, en este primer bloque del capítulo de hoy vamos a conversar con el doctor Sergio Bechinger. Él es tecnólogo médico, doctor en ciencias biomédicas y es académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. Él, como investigador, ha participado en varias publicaciones científicas, en capítulos de libros y se ha adjudicado varios proyectos de investigación. Adicionalmente, es integrante de la Mesa de Trabajo en Envejecimiento de la Red de Universidades Estatales. Como ya saben, toda esta séptima temporada está dedicada al tema envejecimiento en el contexto de la Mesa de Trabajo en este tema de las universidades del Estado de Chile. Gracias, Sergio, por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Bien, entremos en materia sobre el tema que nos convoca. Y a propósito de envejecimiento, ¿qué cambios se producen con la edad? Cambios que, desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Bueno, son muchos los cambios que se producen. Podemos decir que hay dos grandes grupos de cambios, que son los cambios físicos y por otro lado los cambios psicológicos y cognitivos. En los cambios físicos, por todos es bien sabido que, digamos, se deterioran muchos tejidos y órganos del cuerpo, lo que lleva sobre todo a la pérdida de masa muscular, un concepto que se denomina sarcopenia del adulto mayor. El músculo pierde tanto volumen como fuerza muscular. También hay cambios en varios otros tejidos, bueno, el tejido óseo, los huesos básicamente se hacen más débiles, las fracturas se hacen más frecuentes, y también el metabolismo dentro del organismo cambia. El metabolismo se hace más lento. Perdona, Sergio, yo te voy a ir preguntando pensando en nuestros telespectadores. Cuando se habla de hueso, se entiende perfectamente, pero tú hablaste de metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, el metabolismo es básicamente cómo maneja el organismo la energía que obtenemos de los alimentos y cómo la maneja, cómo la almacena, cómo la utiliza para el movimiento de nuestros músculos, de los huesos, la movilización, etcétera, para mantener el calor corporal. Es el metabolismo, el conjunto de reacciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo para la utilización de la energía que consumimos a través de los alimentos. Y ocurren muchas reacciones para que un organismo humano, en este caso, funcione. Muchísimas, y todo el tiempo. De hecho, incluso cuando dormimos, por el solo hecho de existir, de respirar, ya estamos haciendo reacciones químicas. El hecho de
consumir oxígeno e incorporarlo, ya estamos haciendo metabolismo. Bueno, y en el caso del adulto mayor, este metabolismo, el ritmo se hace cada vez más lento y menos eficiente, de tal manera que el adulto mayor no puede aprovechar los nutrientes de la misma manera que las personas jóvenes. Y esto lo hace más propenso también al adulto mayor a acumular mayor cantidad de grasa corporal y disminuye el aprovechamiento de la energía en la masa muscular, lo que se traduce en que el adulto mayor pierde fuerza, se hace más débil. En este concepto que científicamente se denomina sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que es muy importante en el adulto mayor porque se asocia a la pérdida de movilidad, al concepto que se llama también fragilidad, que es un adulto mayor mucho menos móvil y más propenso a las enfermedades clásicas del envejecimiento, pues lo vamos a hablar más adelante, imagino. Y también existen otros deterioros patentes en el adulto mayor, como una piel menos elástica, una visión, digamos, menor, y todo esto se puede resumir en lo siguiente. Resulta que la base de todo esto es el funcionamiento de las células. Las células son estas pequeñas unidades, los ladrillos de la vida que ha hecho nuestro cuerpo, y la célula va envejeciendo, se va deteriorando con el tiempo. Y nosotros envejecemos básicamente porque nuestras células envejecen, es un proceso inevitable. Ahora, ¿cómo envejecemos? Sí, ya depende mucho de cada persona y de los hábitos de vida que tenga. Pero una cosa, voy a decir, bastante biológica la pregunta que voy a hacer, pero uno dice naturalmente, envejecemos y vamos tomando cambios fenotípicos en nuestro rostro, en nuestra forma de pararnos, la velocidad, etcétera, todo eso. Pero a nivel biológico, voy a decir, cuando dice la célula envejece, ¿qué le ocurre a esas células, que son millones en el organismo, con distintas especificidades para los distintos órganos? ¿Qué en términos generales, qué le ocurre a esa célula que está envejeciendo y por lo tanto lleva a que el organismo entero envejezca? Lo más importante son dos cosas. Uno es una pérdida por parte de la célula de la capacidad de responder a los desafíos del medio ambiente, y por otro lado, una pérdida o disminución de su capacidad regenerativa, es decir, de dividirse y dar lugar a más células. Y todo eso está, perdón, voy interrumpiendo, ¿sí? Entonces esto está programado. Claro. Resulta que las células básicamente están todo el tiempo respondiendo, liberando cosas, fabricando cosas y dividiéndose según los estímulos que reciban. Resulta que con el tiempo van a haber deterioros, daños que se van acumulando en la célula, que va a determinar, por un lado, los daños vienen del medio ambiente, que va a hacer que esta célula responda cada vez con menos capacidad. Y por otro lado, como bien tú dices, hay una especie de programación. Obviamente, está programado en nuestro ADN el tiempo aproximado de duración de nuestras células. Por eso es que hay animales que viven muchos años, las tortugas de las Galápagos, y animales que viven muy poco, como la musaraña, que vive un año, menos de 2 años, siendo los dos animales vertebrados multicelulares. Entonces, claramente también hay una programación genética. ¿Y cómo uno puede evidenciar que la célula está envejecida? Hay una serie de características, y una de las más destacables es que la célula va perdiendo la capacidad de producir proteínas eficientemente. Las proteínas son los pilares básicos de la célula, es lo que hace que todas las células funcionen. Es como si la célula la viéramos como una fábrica y las proteínas son los trabajadores. Entonces, la célula va perdiendo la capacidad de producir estos trabajadores, por decirlo de alguna manera, y por tanto la célula va haciéndose cada vez menos eficiente en responder, va acumulando daños que ya no puede reparar, y ya no tiene la capacidad que tenía antes para reproducirse, los tejidos se van deteriorando. Eso es básicamente el envejecimiento celular. ¿Qué hay a propósito de que estamos un poco metiéndonos dentro de la célula en términos genéricos? Por cierto, digo en términos genéricos para un biólogo celular y molecular como tú. ¿Qué hay de eso? ¿Qué son y qué participación tienen los llamados telómeros en este cuento? Bueno, lo que pasa es que el ADN de nuestras células se empaqueta, es como una biblioteca que tenemos mucha información y la empaquetamos en distintos libros, en distintos tomos, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Eso se llaman en el ADN cromosomas. El cromosoma 1, cromosoma 2, como el tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4 de la librería. Los telómeros serían algo así como, en esta analogía, como las tapas de esos libros, que mantienen la hoja en buen estado de vida. Resulta que esos telómeros, cada vez, porque obviamente como nosotros nuestras células se dividen, tenemos que hacer copias de esos libros todo el tiempo. Resulta que cada vez que la célula se divide,
va perdiendo un pedacito de ese telómero que se ubica en el extremo, en las puntas de los cromosomas. Es decir, en este caso, en nuestra analogía, las tapas de los libros se van deteriorando cada vez que los copiamos. De la manera que las últimas copias de los libros tienen su tapa prácticamente muy deteriorada. Lo que hace que se empiece a dañar digamos, el contenido. Tapas o ¿sí? estas tapas, estos telómeros, ¿son ¿sí? tapa y contratapa o en un extremo solamente? No, en los 4 extremos de un cromosoma. En los 4 extremos. Claro. Ahora, no se sabe bien los mecanismos por el cual el largo de este telómero influye sobre el deterioro del ADN. No se sabe muy bien los mecanismos, pero se sabe que hay una relación directa. No es lo único, pero es uno de los más importantes dentro del envejecimiento. Y a medida que se acortan estos telómeros, cada vez que la célula se divide, su telómero es cada vez más corto. Llega un momento en que se hace tan corto que ya la célula no puede dividirse con tanta eficiencia. De tal manera que, imagina, si las células están hechas por tejidos que tienen que constantemente estar regenerando, reparándose, obviamente si la célula pierde esa capacidad, el tejido ya no va a poder repararse tan rápidamente. Y claro, por eso es que los adultos mayores tienen fracturas o heridas que ya no curan con la misma facilidad que antes. Lo mismo pasa con el sistema circulatorio y sobre todo con el sistema inmune. El sistema inmune está hecho de células. Es todo el tiempo, a diferencia de otros tejidos, como el cerebro, que se mantienen bastante tiempo. A propósito de eso, ¿sí? y en una secuencia que pensaba preguntarte, pero ya partamos con esa pregunta. ¿Qué pasa con el sistema inmune a propósito de que las personas mayores están desarrollando COVID-19, voy a decir, más agresivo o tienen más dificultad para recuperarse? Bueno, todo esto del coronavirus ha sido toda una serie de cosas bastante impresionantes y que la comunidad científica, muchas de ellas no se esperaba. Al principio se pensaba que actuaba como cualquier tipo de neumonía del adulto mayor, como la influencia estacional, son varias las influencias estacionales, pero se ha visto que es una influencia bastante atípica. Aquí, al parecer, más que el daño directo del virus sobre las células del epitelio pulmonar, al parecer lo que complica mucho las cosas es el propio sistema inmune intentando defenderse del virus. Lo que parece que el virus hace es inducir tan fuertemente al sistema inmune, a su respuesta inflamatoria, que al final es esta respuesta la que termina dañando más al pulmón que el virus mismo. Es como una especie en la Guerra Mundial se hablaba de tierra quemada, que es básicamente que más que matar soldados, lo que se hace ahí es que se destruye el campo, que intentan defender los soldados, y al final queda todo destruido, no se puede volver a utilizar esa tierra donde hubo un campo de batalla. Eso es lo que al parecer ocurre en los pulmones de la gente que está por coronavirus en forma grave. Entonces, claramente aquí el sistema inmune juega un papel importante, y en los adultos mayores justamente sería más grave esta enfermedad por 2 motivos. El primero, y probablemente el más importante, es que justamente, como comentábamos, el sistema inmune está hecho de células, y al envejecer, esas células también están más envejecidas. Por lo tanto, el sistema inmune ya no es capaz de producir tantas células para defenderse del virus, en este caso. Ese es un factor. Y el otro factor es que además el sistema inmune al envejecer se hace cada vez más, digámoslo así, entre comillas, porfiado. En vez de responder adecuadamente, responde cada vez con más inflamación. Es como una respuesta exagerada. Como si el sistema inmune se enojara y exageradamente respondiera con una serie de elementos que hacen que se produzca daño. Estaría menos regulado. Exactamente, pierde regulación la respuesta inflamatoria de este sistema inmune. Lo que con esos 2 factores tenemos como una tormenta perfecta para el desarrollo grave de la enfermedad de coronavirus en adultos mayores. Y ya que entramos en el terreno de COVID-19, ¿ya? Que en el contexto de que a los adultos mayores les complica más la enfermedad por lo que se ha visto desde que comenzó a inicios de año. Sin duda que esperamos que alguno de los grupos que está desarrollando una vacuna, que son varios, tengan éxito, por cierto, y que no va a estar de aquí a un mes, ¿verdad? ¿De qué se trata una vacuna en términos simples y por qué podría ser una solución parcial? Siempre son soluciones parciales, pero tendría mucha tal vez incidencia en una mejora poblacional de la situación. Perfecto. Respecto a la primera pregunta, las vacunas actúan básicamente de la siguiente forma. Es una manera de presentarle al sistema inmune elementos para reconocer a los microorganismos, en este caso al virus. Es como si a unos guardias de un centro comercial nosotros le diéramos fotografías de los delincuentes que van a venir a atacar el centro comercial, a robar. Los guardias van a ver la fotografía, las van a memorizar
y los delincuentes apenas se aproximen, estos guardias que son el sistema inmune van a actuar inmediatamente, evitando que los delincuentes ingresen y se propaguen, por decirlo así, dentro del centro comercial. Y esto se hace justamente a través de la inyección de elementos virales, pueden ser virus funcionales pero muy, muy deteriorados, que sean incapaces de propagarse dentro del organismo, o bien pueden ser pedacitos del virus, elementos clave, antígenos, que se denomina, para que el sistema inmune los reconozca rápidamente. Y después, cuando se enfrenten realmente al virus de verdad, el sistema inmune actúa de forma inmediata, impidiendo que el virus siquiera alcance a infectar las células o propagarse. Así básicamente funcionan las vacunas. Existen varios subtipos, pero básicamente esa es la forma como trabaja. Ahora, la importancia, ¿sí? Sí, por favor, por favor. Ahora, las vacunas son probablemente uno de los mejores inventos de la humanidad. Han salvado vidas como ninguna otra cosa. Y justamente la razón es la siguiente. Por un lado, obviamente, protegen a la persona que ha adquirido la vacuna, desarrollando inmunidad. Y por otro lado, y sumamente importante, incluso protegen a aquellas personas que no están vacunadas. Me explico. Si un porcentaje importante de la población se vacuna, aunque no sea el 100%, ese, supongamos, 10% restante de las personas que no se vacunaron, igual van a quedar protegidas. ¿Por qué? Porque como el 90% está vacunada, el virus no va a encontrar muchos individuos donde propagarse. Y por lo tanto, aunque ese 10% no se vacune, es muy poco probable que el virus llegue a tomar contacto con él porque no tiene dónde propagarse. Y eso se llama, es una especie de inmunidad colectiva, que es lo que esperamos que una vacuna proporcione. Y de hecho ha ocurrido anteriormente con vacunas contra la viruela, el sarampión, que prácticamente han hecho casi desaparecer estas enfermedades de la faz de la Tierra, sin tener que vacunar al 100% de la población mundial. Sí. Interesante ese último punto también. En el caso de los adultos mayores, las vacunas, imaginemos que de aquí al próximo año surge una vacuna para COVID, para SARS-CoV-2, que es el virus, ¿verdad? Claro. Para los adultos mayores, ¿el efecto de una vacuna funciona igual a pesar de que tenga el sistema inmune un tanto deteriorado? Sí, es una buena pregunta, porque uno podría esperar que a lo mejor no fuese tan efectiva. Pero en base a la experiencia que tenemos respecto a las vacunas contra la influenza estacionales, funcionan bastante bien. Así que lo que se esperaría es que esta vacuna resulte bastante bien en adultos mayores. No tendría por qué no resultar. Porque a pesar de que el sistema inmune de los adultos mayores pueda estar disminuido, si este tiene la capacidad de responder frente a estos estímulos, el sistema inmune igual va a estar más preparado. Y de hecho, el sistema inmune, al memorizar de alguna manera el ataque de estos virus, cuando se presente el virus de verdad, incluso aunque el sistema inmune no tenga una capacidad de respuesta tan potente como en su juventud, el hecho de actuar a tiempo es un factor tremendamente relevante. El poder atacar al virus antes de que se propague es lo que hace la gran diferencia. Y de hecho, por eso vemos que se aplica hoy en día a los mayores de 65 años esta vacuna viral contra la influenza, que es contra el H1N1, H3N2 y el de la influenza B. Así que sí, debería funcionar. También pensando en nuestros telespectadores, que no necesariamente todos conocen el tema, ¿tú podrías mencionar cuáles son las células del sistema inmune que tienen que ver con este tipo de inmunidad, por favor? Las más importantes son los linfocitos. Dentro de esos linfocitos tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Básicamente los linfocitos T son los encargados de activar el sistema inmune y amplificar esta señal de alarma cuando ataca un microorganismo. Y el linfocito B es el encargado de acusar recibo de esa alarma y ponerse a producir anticuerpos. Son proteínas, imaginemos así en forma como de tijera, que se unen a las proteínas de los virus y las neutralizan. Entonces, de esta manera tenemos que estos dos tipos de linfocitos actúan en forma coordinada y conjunta para detectar y detener las infecciones, no solamente virales, sino también bacterianas, de cualquier microorganismo patógeno. Siempre en el contexto de COVID, para hacer diagnóstico de la enfermedad, se está usando una prueba, ¿verdad?, que es una prueba de biología molecular, que está en muchos laboratorios y en parte ha sido cuestionada estos últimos días con algunos falsos positivos, falsos negativos. Esa prueba de laboratorio, y que ha sido fundamental para indicar cuántos casos están contagiados, y luego otra prueba, pero que ya la mencionaremos. Primero, este QPCR,
o este PCR, como le llaman, ¿cuál es su fundamento? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los elementos que intervienen? ¿Se puede hacer en cualquier laboratorio? Cosas de ese tipo. Ok, bueno, sí, el famoso qPCR, una técnica de biología molecular, es en principio algo compleja, por lo tanto se requiere no solamente de personal preparado, sino también de un instrumento especial, que es una especie de se denomina de un termociclador de qPCR, que es una máquina bastante cara, por lo tanto no en cualquier laboratorio se va a poder realizar, lamentablemente. Eso obviamente dificulta las cosas. Pero es una técnica muy confiable porque tiene una muy buena especificidad, es decir, capacidad de detectar que sea infección por coronavirus y no por otro virus. Y por otro lado tiene una muy buena sensibilidad. Detecta la presencia del coronavirus cuando está en nuestro organismo. Y esto se debe a que esta prueba básicamente detecta en forma directa el ARN, que es el material genético del virus que anda circulando en nuestro organismo cuando estamos infectados. Y actúa de la siguiente manera. Se toma una muestra de la región faríngea, que es como la región que queda arriba de la garganta, por decirlo de alguna manera, detrás de las fosas nasales, con un palito, una tórula que tiene material sintético en la punta, con el que se recogen restos de células de esta zona. ¿Por qué esa zona? Porque esa zona es infectada por el virus coronavirus antes de ingresar hacia los pulmones. Después, esa muestra se lleva al laboratorio donde a través de reactivos, de líquidos, se extrae este ARN de estas muestras. Y este ARN, posteriormente, es transformado a Perdona otro. que te ¿Sí? interrumpa. ¿Sí? O sea, están sacando células de epitelio de allí de la mucosa y el virus Exacto. estaría en el interior de las células. Claro, ¿Sí? claro. El virus, Ahora, los virus en ¿sí? general necesitan las células para replicarse, ¿verdad? Correcto, Para multiplicarse. los virus son todavía materia de debate en esta famosa pregunta de a qué consideramos algo como vivo. Los virus en realidad no pueden replicarse por sí solos, necesitan siempre infectar a una célula. A diferencia de las bacterias, que son microorganismos también, individuales, muchos de ellos asociados a enfermedades, pero ellos son unidades individuales que pueden reproducirse. Muchos de ellos necesitan de las células para obtener nutrientes de ellas e invadirlas. Pero el virus, en cambio, si tú tomas un virus que no está infectando una célula, es como una partícula muerta, no tiene ningún tipo de metabolismo. Y es por eso que cuando están en la superficie pueden durar algunas horas, pueden durar un día o un par de días, pero finalmente mueren, digamos. Claro, o sea, el virus, entre comillas, si es que lo consideramos vivo, muere cuando se deterioran sus estructuras. Claro. Y de hecho también hay que entender que los virus surgieron como una especie de falla en el sistema, por decirlo de alguna manera, genético, por elementos dentro del ADN que saltan todo el tiempo. Y de repente esos elementos, cuando saltan, van adquiriendo pedacitos de genes que hacen que este segmento de ADN o ARN se vuelva una unidad funcional que empieza a infectar a otras células. Básicamente es material que se va replicando. Y hay todo un tema interesante que escapa obviamente de esta conversación, media filosófica de los virus, que no son seres microorganismos vivos, que son, porque son infectantes y son replicantes. Bueno, pero dejando de lado todo ese debate entre científico y filosófico, este ARN viral es transformado a ADN, porque el PCR trabaja con ADN y no con ARN. Esto se hace en un paso a través de una enzima, una proteína que transforma el ARN en ADN. Ahora tenemos el siguiente problema. En la muestra que obtuvimos vamos a tener ARN y ADN no solamente del virus, digamos, sino que también de las células mismas nuestras o de cualquier otro organismo, una bacteria que haya estado ahí, normalmente. Y aquí viene lo bonito del PCR. En la técnica del PCR es como una fotocopiadora altamente específica. Yo le puedo decir al PCR, quiero que me hagas copias de este ADN y de este otro no. Funciona, es como si mandásemos a fotocopiar una página de un libro de, no sé, de 1000 páginas, y marcáramos con una esquela la página que queremos fotocopiar, y ninguna otra. Las esquelas, en este caso, son unas pequeñas trozos de material denominados primers o partidores. Estos se unen específicamente al ADN viral que fue copiado a partir del ARN. El ARN del virus fue copiado a ADN, y ahora con estos partidores se pegan solamente al ADN viral, no se pegan a ningún otro ADN más. De tal manera que la enzima que se llama ADN polimerasa, este PCR, va a detectar a estos ADN marcados y los va a copiar, como una fotocopiadora molecular, y va a producir muchas copias de este ADN. Y estas copias dentro de esta máquina se pueden cuantificar, y cuando sobrepasan cierto umbral, consideramos que la persona da positivo y tiene
en su organismo tiene presencia de ARN viral. Eso es básicamente el QPCR. Bien, muy clarito, gracias. Hay otro test que está apareciendo también desde hace algunas semanas, que se le ha llamado test o prueba rápida, que básicamente detectan anticuerpos. ¿Qué diferencia hay entre pesquisar el virus y pesquisar anticuerpos del organismo, del individuo? Es una diferencia bastante grande, debido a que la especificidad y la sensibilidad de la que hablamos del QPCR, que es muy buena, se pierde muchísimo con estos test rápidos. Además, el test rápido es indirecto, no te detecta el ARN del virus, sino que lo que te detecta es los anticuerpos del sistema inmune de la persona que está siendo infectada frente a este virus. Y ahí entramos a otra variable, que es el sistema inmune mismo de la persona. Bueno, pero ¿en qué consiste este test rápido primero? Este test rápido consiste, usted me imagino que la mayoría de las personas ubican los famosos test para el embarazo, test rápido del embarazo. Es la misma idea. Son una especie de dispositivos plásticos que en su interior tienen un papel o una membrana, una película delgada, en la que están en un sitio muy específico dispuestos los antígenos, es decir, estas proteínas de los virus, que son reconocidas por los anticuerpos. Entonces lo que se hace es que se pincha el dedo de una persona, se le saca una gota de sangre que se le hace caer en este dispositivo. Esta gota de sangre, por capilaridad, va a empezar, como si fuese un papel absorbente, va a empezar a distribuir toda la muestra de sangre de la persona, que va a contener o no los anticuerpos, y cuando se tope con una región específica de este papel o de esta membrana, que están los antígenos, se va a producir una rayita de color. Y esa rayita de color, o esa raya, ese color, se va a producir solo si en la muestra del paciente hay anticuerpos dirigidos contra el virus, ¿verdad? Correcto. Bien. Y van a ver, bueno, en realidad siempre hay una raya que siempre se tiene que producir, que es el control. Que simplemente, con el hecho de tú colocar una gota de sangre en ese dispositivo, esa raya va a aparecer, como una especie de control. Ah, ok, coloqué bien la muestra. Pero las otras dos rayas son las más importantes, las que vienen a continuación, que son una para detectar un tipo de anticuerpo que se llama IgM y otro tipo de anticuerpo que se llama IgG. Y esto es importante ¿Qué diferencia, a propósito de eso, qué diferencia o cuál es la importancia de que a alguien primero si está negativo, ambas rayas no aparecen, ¿verdad? Pero Claro. si le aparece solamente la IgM, por ejemplo, ¿qué significa eso? Es importante porque la IgM es un anticuerpo que aparece de forma temprana dentro de la infección viral, en este caso el coronavirus. Esta IgM aparece incluso desde los 5 días desde la infección en adelante, mientras que la IgG demora bastante más, puede demorar fácilmente sobre la semana, 2 semanas posterior a la infección. De tal manera que detectar, por ejemplo, IgM y no IgG puede estar indicando que la persona está desarrollando una fase aguda o temprana de la enfermedad, probablemente con sintomatología, o no, dependiendo de la persona. En cambio, tener IgM e IgG indica que la persona ya lleva varios días con la enfermedad, probablemente más de 1 o 2 semanas. Y detectar solamente... la situación de solo IgG. Claro, ahí lo más probable, sobre todo si ya no tiene síntomas, lo más probable es que haya estado expuesto al virus, pero ya está superando o superó la enfermedad. De hecho, muchas personas han dado positivo para el IgG, pero cuando les van a hacer el QPCR les da negativo, porque ya no tienen DNA, ARN viral dentro de su organismo. Claro. Pero lo malo de esta prueba es justamente su baja sensibilidad y especificidad. Si tú estuviste expuesto a, por ejemplo, a un virus de la influenza, existe una pequeña posibilidad, o no tan pequeña, de que puedas dar positivo para este test sin tener el coronavirus. Y al revés, puede que estés desarrollando la enfermedad en su etapa temprana, lleves un par de días y todavía no tengas cantidades suficientes de IgM ni IgG para poder ser detectada y tengas el coronavirus. Gracias. El doctor Bechinger, estamos entrando a la etapa final de nuestra conversación y me gustaría saber, en el contexto, dado que tú eres un hombre de investigación, pero del ámbito del laboratorio, dentro de las complicaciones que hacen los pacientes que desarrollan COVID-19, en algunos casos desarrollan enfermedades muy graves y que eventualmente pueden conducirlo a la muerte, lamentablemente. Y dentro de los test que se realizan, a propósito del laboratorio, hay uno que se llama dímero D. ¿Qué significa, cuál es la complicación clínica o fisiopatológica asociado a esto y de qué se trata el dímero D?
Bueno, este dímero D se utiliza, es una prueba de laboratorio que se utiliza para evaluar la actividad de un proceso que ocurre en la sangre que se denomina coagulación sanguínea. Esta coagulación, probablemente muchos la han escuchado hablar, que ocurre cuando uno se hace una herida y la coagulación de la sangre se hace para que, con una especie de malla, una proteína que forma una especie de malla, que evita que se pierdan estos elementos de la sangre a través de esta herida. Eso es lo normal. Lo patológico es que esta coagulación ocurra dentro de los vasos sanguíneos sin que haya ninguna herida ni ningún, digamos, estímulo normal. Y esta coagulación, si ocurre dentro de los vasos sanguíneos de forma anormal, es muy peligrosa porque forma una especie digamos, de pelotitas, de masas llamadas trombos, que pueden ir a alojarse en los órganos e impedir el flujo de sangre y de oxígeno en el cerebro, en el pulmón, en los riñones, y pueden producir la falla del órgano y dejar a la persona con consecuencias muy graves. Y esto, Sergio, en un paciente con COVID, en una situación, porque sabemos que hay algunos asintomáticos hasta enfermos muy graves. Pensemos en un enfermo que está muy sintomático en una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué relación hay entre este fenómeno de coagulación, el COVID y el dímero D? Ok, lo que pasa es que el dímero D es como para que se ocurra la coagulación, tiene que ocurrir la activación por corte de una proteína llamada fibrinógeno. Fibrinógeno, cuando es cortado, se activa y forma esta malla en la que ocurre durante la coagulación. Resulta que los trocitos que van quedando libres, por decirlo así, de este corte, son estos dímeros D. Por lo tanto, si tú detectas altos niveles de dímero D, tú dices, ok, está ocurriendo mucha coagulación. Es como si uno entrara a una sala de un curso de kinder y viera trozos de papel luche cortados en el suelo. Mientras más trozos de papel luche cortados en el suelo hay, tú infieres que mayor cantidad de niños participaron en estas actividades de técnico manual. Entonces, si tú detectas cantidades de dímero D elevadas, dices, ok, hay más coagulación. Se ha visto que pacientes que desarrollan una forma grave de la enfermedad esta de COVID-19 por coronavirus tienen elevados niveles de dímero D. ¿Cuánto? Alrededor de 1 miligramo por litro aproximadamente. Valores mayores de dímero D, de 1 miligramo por litro, se ha asociado con una peor evolución de la enfermedad de COVID-19. Por lo tanto, hoy en día se le estudia como factor pronóstico. Es decir, tengo un enfermo de COVID-19, probablemente hospitalizado, le hago unas múltiples pruebas en que haya el dímero D. Si este está sobre el miligramo por litro, es altamente probable de que este paciente tienda a empeorar en las próximas horas. Por lo tanto, se tratan de tomar las medidas adecuadas. No se sabe muy bien cuál es el mecanismo detrás de esto, pero dado que el coronavirus sobreestimula el sistema inmune para producir esta respuesta inflamatoria, probablemente por ahí viene el estímulo procoagulante que da lugar a elevados niveles de dímero. Gracias, profesor Beckinger. Agradecemos en nombre de Campus TV el hecho de que haya aceptado conversar con nosotros sobre estos interesantes temas, sobre el sistema inmune, la biología en parte también estuvimos conversando al inicio del envejecimiento, para finalmente dedicarnos a hablar sobre pruebas que tienen que ver con el diagnóstico y ciertas complicaciones en los pacientes con COVID-19. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Soy Alexis Dañino, trabajo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Soy académico y científico en esa casa de estudio y me dedico a desarrollar una línea de investigación para entender las bases neurobiológicas del estrés y la resiliencia y cómo eso se relaciona con el origen de la depresión. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Más Conocimiento de Campus TV de la Universidad de Talca. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Alexis Dañino de la Universidad de Valparaíso. Él es bioquímico y doctor en ciencias biomédicas y es académico del Instituto de Fisiología del Laboratorio específicamente de Neurobiología del Estrés
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Su línea de investigación es neurobiología del estrés y la resiliencia. Doctor Dañino, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar con más conocimiento. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder difundir los conocimientos que uno tiene en el laboratorio. Bien. Como sabes, esta serie de conversaciones que estamos teniendo con investigadores de 14 universidades del país, universidades estatales, está en el contexto de la mesa temática de envejecimiento de la red de esta universidad. Y comencemos, Alexis, a conversar sobre el tema que tú habitualmente estudias e investigas. Pero voy a hacer un paréntesis porque creo que me faltó algo importante en tu presentación. Tú has participado en proyectos de concursos de nivel internacional, como son los concursos Fondesit, también has participado en Anillos de Ciencia y Tecnología y el Instituto Milenio de Depresión. Son importantes proyectos a nivel internacional, lo cual indica tu nivel de expertise en el tema. Bien, Alexis, a propósito de adultos mayores, envejecimiento, confinamiento a propósito de COVID-19, vamos a ir entrando en este tema así como de a poco, ¿ya? Y para entrar en materia, ¿cómo podrías tú definir distancia social y distancia física? ¿Es lo mismo o es algo diferente? Es algo diferente, porque nuestro comportamiento social no solamente está relacionado al contacto físico, sino que también ocurre a través de los órganos de los sentidos. Uno se puede observar, escuchar, oler. Entonces, puede existir un distanciamiento social, que es disminuir mis contactos sociales, o una aislación social, que es prácticamente aislarme de todos mis contactos sociales. Entonces, lo que estamos viviendo es un distanciamiento social. La mayoría de las personas que están ahora, producto de la pandemia, en sus hogares, tienen ciertos contactos sociales en los miembros que ocupan ese hogar, y también a través de las redes sociales o comunicándose, por ejemplo, con vecinos a una distancia más de 2 metros. Entonces, lo que estamos viendo más es un distanciamiento social. La aislación social es prácticamente eliminar todos nuestros contactos sociales, tanto físicos y que puedan ser detectados por nuestros órganos de los sentidos. Entonces, esa es la gran diferencia. Ya, entre distanciamiento y aislamiento social. Sí, aislamiento social. Ya. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es un distanciamiento. Sí, distanciamiento social. Ya. Doctor Dañino, ¿cómo afecta este confinamiento en el cual estamos viviendo? Y lo estamos viviendo, voy a decir, en distintos grados. Hay quienes vamos a algún laboratorio, hay quienes tienen que ir a un trabajo, aunque sea a tiempos parciales, y hay otros que están en un confinamiento casi total, y particularmente los adultos mayores están confinados, ¿ya? Están realmente confinados. Y estoy recordando a mi madre, que vive en Curicó, y es que está absolutamente confinada, ¿ya? Entonces, y así como ella, muchos adultos mayores yo estoy pensando más que tercera edad, y que también es válido, pero cuarta edad también, ¿ya? Especialmente. ¿Cómo afecta este confinamiento al cerebro? Exacto. Bueno, yo también vivo una situación cercana, porque mi papá tiene 76 años, está en Frutillar y también está en distanciamiento social, inclusive un poco más extremo, porque mi hermana lo cuida más, ¿ya? Entonces, hay que pensar que lo normal para nosotros los seres humanos es que cuando compartimos con otras personas nos sentimos felices. Eso en general es algo que ocurre en todos los humanos. Lo anormal, y que cada vez en el plano patológico, es que no sentamos felicidad cuando nosotros compartimos con otras personas. Entonces, ¿por qué sentimos felicidad?
es porque hay una parte del cerebro, ya que se conoce como el cerebro social, que cuando se activa se liberan neurotransmisores como la dopamina que producen esa sensación de placer, ¿ya? La felicidad que sentimos cuando compartimos con otras personas, la palabra más técnica en el cerebro, el circuito cerebral que se activa, se llama circuito mesolímbico. Y eso produce que sintamos placer, que sintamos felicidad. Entonces, el comportamiento social es lo que se conoce como un reforzante natural. Es como cuando uno come y tiene hambre, por ejemplo, el sexo, son reforzantes naturales. Y el comportamiento social es un reforzante natural, porque eso fue bueno para la sobrevivencia de nuestra especie. El vivir en comunidad hace que hizo que tengamos más éxito en la evolución, y lo mismo pasa ahora. Entonces, cuando nosotros disminuimos nuestro contacto social, nuestro cerebro no está tan preparado para eso. Es un nuevo escenario. Y es ahí donde ocurre un problema. Ya. Antes de continuar, no quise interrumpirte la pregunta, pero hay un concepto que no todo el mundo lo entiende, y es bueno ir también enseñando ciertos conceptos a los telespectadores. Cuando dices, te refieres a neurotransmisores. ¿Qué se entiende por un neurotransmisor? ¿Existe uno solo? ¿Existen varios, muchos? Ya, los neurotransmisores son moléculas que produce el cerebro, ¿ya? Esa es la característica, porque hay otros órganos del cuerpo que también producen moléculas. Y los neurotransmisores son moléculas que produce el cerebro que facilitan la comunicación entre las neuronas. Es como dos personas que utilizan el lenguaje, los sonidos, para comunicarse entre una y otra. Y ese proceso, en el caso de las neuronas, para comunicarse entre una y otras, utilizan unas moléculas que se llaman neurotransmisores, y que son de diferentes tipos. Hay diferentes composición química de los neurotransmisores, tanto de diferentes naturalezas, proteica, química, aminas, qué sé yo. Entonces hay una diversidad, hay familias de neurotransmisores. O sea, la dopamina sería uno entre tantos. Entre varios neurotransmisores. Y algo que ocurre en otros sistemas. Yo de cerebro sé poco, conozco algún otro sistema, pero la biología como que replica ciertos procesos que han sido exitosos en otros lados y los va replicando a través de la evolución. Y entonces, así como un neurotransmisor para comunicarse desde un tipo de celular o de una parte del cerebro a otra, o a otro sistema, también podría ser, me imagino, ese neurotransmisor va a encontrar en otra célula en un receptor, ¿verdad? Esto del ligando receptor, me imagino que funciona allí. Exacto, es exactamente lo mismo. Es una copia de otros órganos, pero que son específicos para el cerebro y para el sistema nervioso. ¿Ya? Uno de los neurotransmisores más conocidos es el glutamato. ¿El, perdón? ¿Ya? El glutamato. Glutamato, ya. Claro. Pero tenemos la dopamina, la serotonina, la noradrenalina. Esos tienen que ver, por ejemplo, en el control del ánimo y las emociones en el cerebro. Esos tres neurotransmisores. Por ejemplo, si aumentan los niveles de serotonina en el cerebro, por ejemplo, mío ahora, mi ánimo va a estar muy bueno. Pero si bajan los niveles de serotonina, voy a estar muy triste. Entonces, nuestro comportamiento es el espejo de lo que son nuestros neurotransmisores en el cerebro. Y a propósito de neurotransmisores, cerebro, y también un sistema que nos importa, y particularmente nos importa en estos tiempos en que estamos con esta infección por este virus SARS-CoV-2 que condiciona o da origen a esta enfermedad que es COVID-19, y que afecta más gravemente, más intensamente a los adultos mayores, y que tiene que ver en parte con el sistema inmune de los adultos mayores. ¿Cómo afecta el estrés, que es tu área de trabajo, o una parte del área de trabajo tuya, con el sistema inmune? ¿Qué hace el estrés al sistema inmune? Claro. Cuando sentimos estrés,
o estamos enfrentando una situación estresante, se libera la hormona del estrés, que es el cortisol. Y el cortisol es el principal inmunosupresor del sistema inmunológico. En palabras más simples, en nuestro cuerpo, cuando sentimos estrés, se libera esta hormona llamada el cortisol, y el cortisol detiene el funcionamiento del sistema inmunológico, lo va disminuyendo, lo aplaca. ¿Por qué razón? Porque en una situación de estrés nosotros necesitamos energía para luchar o escapar. Y un sistema que consume mucha energía es el sistema inmune. Es uno de los sistemas que más consume energía. Entonces, por eso el cortisol tiene esa doble función. Por un lado, detener la actividad del sistema inmunológico, y por otro lado, aumentar la liberación de glucosa desde el hígado hacia el torrente sanguíneo para tener la energía para luchar y escapar, la energía de los músculos. Entonces, hay una relación directa entre el estrés y el sistema inmunológico. En una situación de estrés prolongado, en el cual la persona no se adapta al estrés que está viviendo, por ejemplo ahora, la pandemia, el COVID-19, eso tiene un impacto muy fuerte en su sistema inmunológico. Porque cuando no nos adaptamos, secretamos más cortisol que lo normal. Entonces ahí tenemos un problema. En una situación en que tenemos un estrés y nos adaptamos a esa situación estresante, el nivel de cortisol vuelve a sus niveles normales. Pero en una situación que no es adaptativa, por ejemplo como la que estamos viviendo ahora, ¿ya? Los niveles de cortisol aumentan. Y eso tiene un impacto en nuestro sistema inmunológico, lo va deprimiendo, disminuyendo, aplacando. Y eso favorece también el desarrollo de enfermedades. Y si abrimos un poco el estrés a propósito del sistema inmune, pero si lo llevamos en un término un poquito más amplio, el estrés, ¿cómo afecta a la salud y al desarrollo de posibles enfermedades de tipo mental? ¿Hay una relación allí? Sí, hay una relación directa entre el estrés y enfermedades mentales, principalmente los trastornos del ánimo, lo más conocido es la depresión y los trastornos ansiosos. Pero primero tenemos que como definir lo que es el estrés o entender lo que es el estrés, ¿ya? Desde el punto de vista de la neurociencia, que es lo que trabajo yo. Y eso es fácil de entender por la mayoría de las personas, porque el estrés tiene que ver con la capacidad de adaptarnos a las cosas que nos dan peligro, que sentimos peligro de nuestro ambiente. Por ejemplo, ahora hay un virus que no tenemos vacuna y que es mortal. Ese es un peligro. Entonces en el cerebro hay un circuito cerebral especializado en detectar ese peligro y hacer que nuestro cuerpo se adapte a ese peligro o a vivir con ese peligro. Entonces el estrés básicamente tiene que ver con la parte biológica involucrada por el sistema nervioso, asociada a nuestra capacidad de adaptarnos. Eso principalmente es el estrés. Entonces cuando uno se adapta, este sistema biológico ¿ya? Produce efectos positivos para la salud de nosotros los humanos. Cada vez que nos adaptamos, se liberan moléculas en el cerebro, como las encefalinas, las endorfinas, que hacen que el cerebro trabaje mejor. Pero cuando no nos adaptamos, todo esto bueno del estrés empieza a ejercer un efecto contrario, principalmente para el cerebro. Y eso ocurre porque estas áreas del cerebro que regulan nuestra respuesta al estrés, ¿ya? Una de ellas es la amígdala o el complejo amigdaloide, y otro es el hipotálamo, el hipocampo, que tiene que ver con nuestra memoria. Estas áreas del cerebro tienen muchos receptores de glucocorticoides, muchos receptores para la hormona del estrés, que es el cortisol. Y tienen más receptores que todo el resto del cuerpo. Entonces, todo el exceso de cortisol, donde llega más y afecta más, es a estas áreas del cerebro que procesan las emociones que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria, ¿ya? Que son principalmente, como mencionaba anteriormente, la amígdala, el complejo amigdaloide,
el hipocampo, el hipotálamo. Perdona que te interrumpa, Alexis. Cuando nombras amígdala, la mayor Sí, parte de la no, gente va a pensar en esa amígdala. sí. ¿Ya? ¿Puede aclarar que no se refiere a esa? Sí, eso es bien interesante porque no tenemos dos amígdalas en el cuello, sino que en el centro del cerebro tenemos dos áreas que se llaman complejo amigdaloide. Ya. Pero para hacerlo más fácil la pronunciación, se les dice amígdalas. Ya. Y estas áreas del cerebro tienen que ver con el procesamiento de las emociones. Por ejemplo, si yo le saco a usted estas dos amígdalas que están en el centro de su cerebro, usted se olvida de todos los recuerdos emocionales que vivió en su vida. Va a tener recuerdos de cosas, contextos que vivió, pero el componente emocional de esos recuerdos desaparece. Es como tener un pendrive de las emociones dentro del cerebro. Y por eso el estrés tiene que ver mucho con las emociones. Y cuando falla la respuesta al estrés, lo primero que se afecta es el procesamiento de nuestras emociones. Y por eso está relacionado este estrés no adaptativo o estrés malo, ya que se llama técnicamente distrés, está muy relacionado con el desarrollo de enfermedades en que se afecta el ánimo de las personas. Y lo más conocido es la depresión mayor. ¿Ya? Por eso hay una relación directa. En forma muy breve de elementos que ha ido mencionando. O sea, el estrés es un elemento que bien manejado da resultados positivos. Y eso se llama euestrés, es estrés bueno. Ya. Técnicamente se llama euestrés, cuando ocurre la adaptación. Ya. Y el problema es cuando no logramos adaptarnos porque eso tiene consecuencias negativas. Sí, ese estrés negativo llamado distrés se conoce como estrés tóxico. Ya. ¿Por qué razón? Porque ese produce un daño en el cerebro. Más aún, produce neuroinflamación, ¿sí? Específicamente en estas áreas que tienen que ver con las emociones. Y se cree que el origen de la mayoría de las enfermedades mentales ocurre por la inflamación, en este caso generado por el estrés. El estrés es como un virus, es como un patógeno en el cerebro, pero que no tiene forma física, sino que se genera un contexto, en este caso estrés, para producir neuroinflamación. Entonces, ahí hay una conexión directa entre este estrés no adaptativo, distrés, con daño físico en el cerebro y con enfermedades mentales. Y voy a hacer un paréntesis aquí a propósito de lo que mencionaste, que había, sí, es una especie de paréntesis, digamos, a propósito de que mencionabas que se produciría una inflamación allí en el cerebro, en esta zona. Sí. ¿Esa inflamación es similar a inflamaciones en otras regiones? Porque, claro, una inflamación puede ser infecciosa o no infecciosa. Quedémonos en las no infecciosas. En las no infecciosas también aparecen moléculas que asociadas a un sector, se reclutan cierto tipo de leucocitos. ¿Eso ocurre allí también o no? ¿O el mecanismo inflamatorio en el cerebro es como distinto? No es similar, no conocemos el mecanismo molecular exacto, pero sí tenemos cierta evidencia y en parte algo estamos investigando nosotros en Valparaíso con un colega que tengo una colaboración que es Juan Carlos Sáez. Lo que pasa es que este cortisol que llega al cerebro se une a los receptores de glucocorticoides, en estas áreas que yo mencioné anteriormente que tienen que ver con las emociones, porque ahí está ese receptor. Entonces, al unirse a este receptor, cuando ocurre de una manera descontrolada, como en este estrés no adaptativo, ¿ya? Cuando llega mucho cortisol al cerebro, se generan lípidos proinflamatorios e interleuquina 6. Entonces, ese efecto de exceso de cortisol y de exceso de activación de receptores de glucocorticoides indirectamente produce un aumento de lípidos proinflamatorios e interleuquina 6. Y eso genera la inflamación. Hay un invitado más en esta historia que son los endocannabinoides, que son moléculas que se producen dentro de nuestro cerebro
y que activan un receptor que se llama el receptor de cannabinoide tipo 1. Lo que se cree es que los glucocorticoides con los endocannabinoides, cuando está este estrés no adaptativo, se desregula estos dos sistemas y eso favorece la producción de moléculas proinflamatorias. Principalmente... Ahora, por un segundo, Alexis, creo que nos fuimos un poquito en un terreno de terminología compleja, ¿ya? Sí. Que yo tengo la suerte de poder seguirte, pero por un momento también me pensé, oye, estamos en un programa que va de difusión, y entonces voy a bajarte los niveles y quiero preguntarte a propósito de que se nombraron varias moléculas y sin entrar en los detalles, estas varias moléculas, ¿de dónde salen? ¿Son células? Por ejemplo, nombraste interleuquina, es una molécula, es una proteína pequeña, interleuquina 6 nombraste. ¿Ya? Claro. ¿De dónde salen esas moléculas? Pero también nombraste otras, solo que Sí. en términos generales, ¿cómo funciona esto en el organismo en realidad? ¿No? Hay ciertas cosas que las entendemos actualmente y que pueden ser fácilmente entendidas por cualquier persona. Mira, en las membranas plasmáticas de las neuronas, ¿ya? Está compuesta por lípidos, ¿ya? Y proteínas. Y hay unos lípidos muy especiales ahí que se llaman lípidos poliinsaturados, que nuestro cerebro no lo produce, sino que los tenemos que comer, a través de nuestra alimentación llegan. Por eso son esenciales, son como los aminoácidos esenciales. Estos lípidos poliinsaturados hay de varios tipos, y unos son los del grupo omega 6, ¿ya? Y dentro de ese grupo, el más importante de las neuronas es el ácido araquidónico. Entonces, en estas áreas del cerebro, en que son ricas en receptores de glucocorticoides, receptores de cannabinoides, de endocannabinoides, como el receptor CB1, cuando se activan estos receptores, favorece la liberación de ácido araquidónico hacia el citoplasma de las neuronas. Y cuando hay un exceso de liberación de ácido araquidónico dentro de las neuronas, ahí tenemos un problema, porque ese ácido araquidónico puede convertirse en lípidos proinflamatorios, como, qué sé yo, prostaglandina, leucotrieno, una serie de lípidos. Entonces, y ahí comienza una cascada de inflamación, de neuroinflamación en que está incluida la interleuquina 6. Pero se cree que este mecanismo que estoy hablando sería la conexión directa entre el estrés y la neuroinflamación, específicamente en estas áreas que tienen que ver con las emociones. Entonces eso es lo que se está estudiando mucho, tanto en el estrés como en la resiliencia al estrés. Y hay un colega que es especialista en neuroinflamación, que es Juan Carlos Sáez, que ahí estamos haciendo experimentos para estudiar la neuroinflamación en el hipocampo, principalmente producto del estrés. Alexis, el estrés produce cambios en nuestro cuerpo que puedan ser, voy a decir, visibles más allá de un examen neurológico o hecho por especialistas. Sí, eso ya lo conocemos hace unos 15 años, 15, 20 años más o menos, que, por ejemplo, cuando se van dañando estas áreas del cerebro, la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, ocurren varias cosas a nivel morfológico en el tejido y a nivel de los efectos conductuales. Por ejemplo, lo primero que se encontró es que cuando pasamos un periodo de estrés negativo, de estrés no adaptativo, el hipocampo se empieza a atrofiar. Por eso las personas que viven una situación de estrés que no se pueden adaptar y se prolonga en el tiempo, empiezan a tener serios problemas de memoria, empiezan a rendir menos en el colegio, empiezan a rendir mal en la universidad. Yo lo veo con mis alumnos. A medida que van sufriendo en los efectos del estrés, cuando no lo pueden manejar, disminuye el rendimiento académico. Por otro lado,
la amígdala comienza a hipertrofiarse. Y una de las cosas que... Esta amígdala, voy a recordar para quien entre al programa en estos momentos, esta amígdala cerebral. Sí. Exacto, estas dos amígdalas que tenemos dentro del cerebro, cuando se hipertrofia, ¿ya? Lo que hace es que aumenta la actividad del circuito que regula la ansiedad. Por eso cuando nosotros estamos en una situación de estrés crónico, de estrés no adaptativo, sentimos altos niveles de ansiedad, impulsividad, y eso afecta a nuestro comportamiento social, nos vamos aislando socialmente, ya se rompen vínculos sociales. Y la otra área que se afecta es la corteza frontal, se atrofia la corteza frontal, y esa atrofia está relacionada con pérdida de capacidad de atención, de capacidad de toma de decisión. Estos cambios a nivel cerebral de la amígdala, a nivel frontal, supongo que no es que pueda ocurrir así como, voy a decir, instantáneamente, sino que es mantención del distrés, ¿verdad? Me imagino. Sí, pero ojo, que esto, por ejemplo, si una persona se ve envuelta en un evento traumático de su vida, traumático muy fuerte, es torturada, por ejemplo, ¿ya? Puede ser, o una mujer violada. El 30% de las mujeres violadas genera estrés postraumático. ¿Por qué razón? La violación puede durar 5 minutos, 10 minutos, puede ser un periodo de tiempo relativamente corto, pero la intensidad del estrés es tan fuerte que eso genera efectos para toda la vida. Entonces, también esto puede ocurrir en un estrés crónico, por ejemplo, lo que más se conoce es el estrés laboral, el síndrome de Burnout, que es básicamente cuando a nivel laboral la persona no se adapta bien a su ambiente laboral, y eso lo tiene que aguantar por muchos años de su vida, y eso es una situación crónica. Entonces... Sí. Muy interesante. Alexis, y llevemos esto del estrés, en el cual tú eres especialista, a los adultos mayores, ¿ya? ¿Qué pasa con el estrés en los adultos mayores? ¿Es más intenso, no intenso? ¿Se logran adaptar? ¿Les cuesta más que los relativamente jóvenes? ¿O no es un tema, a lo mejor, para los adultos mayores? No, es un tema. Es un tema, ya. En el estrés, en el estudio del estrés, los adultos mayores es un tema muy importante, porque los adultos mayores son muy vulnerables al estrés. ¿Por qué razón? Porque lo que se ha visto que la glándula que produce la hormona del estrés, que está arriba de nuestros riñones, se llaman las glándulas suprarrenales, que es donde se libera la hormona del estrés, que es el cortisol. Cuando nosotros envejecemos y entramos a la tercera edad, esa glándula, producto del envejecimiento, comienza a liberar más cortisol que lo normal. Entonces, cuando un adulto mayor está expuesto a una situación estresante en su vida, como adulto mayor, la respuesta al estrés que él tiene es más exacerbada que las personas más jóvenes. Entonces, eso hace de que ellos sean mucho más vulnerables al estrés y a enfermedades relacionadas con el estrés. Por ejemplo, hay algo que no se sabe mucho. Yo sé que la parte de adultos mayor es más conocido el Alzheimer como enfermedad neurodegenerativa, lo que sale más en la noticia. Pero la enfermedad mental más prevalente en los adultos mayores es la depresión. Inclusive el doble o el triple de prevalencia que los más jóvenes. Entonces, la depresión es un problema de salud mental extremadamente importante en los adultos mayores, y basta conversar con ellos y lo primero que te van a decir es que tienen serios problemas relacionados con el ánimo, ¿ya? Entonces, es un grupo de... Perdón, te interrumpa, Alexis, pero ¿la depresión es consecuencia del estrés, o el estrés o la depresión genera estrés? ¿Cuál es la relación ahí? Claro, lo que pasa es que la depresión, el origen de la depresión, que no lo conocemos, por eso no hay un tratamiento efectivo para el 100% de los pacientes, el origen de la depresión tiene un componente genético y un componente ambiental, ¿ya? Dentro de los trastornos depresivos, el más prevalente en la población, el que afecta más a la población en el mundo, es la depresión mayor.
¿ya? Entonces, el componente genético, ¿ya? Respecto al componente ambiental, producto de nuestro estilo de vida de los occidentales, ¿ya? El estrés relacionado con nuestro estilo de vida característico de los occidentales, actualmente se ha convertido en el principal factor de riesgo para generar depresión mayor en el mundo. Entonces, ahí es donde está el problema. Más allá de mi genética, si mi estilo de vida tiene un componente muy estresante y una alimentación poco saludable, porque eso se ha estudiado ahora último, se está estudiando fuerte, la relación entre el estrés y la alimentación, eso favorece el desarrollo de la depresión mayor en este caso. Esa es la situación. Sí. No es que el estrés como tal se eligió, sino es nuestro estilo de vida occidental el problema. De acuerdo. Alexis, muy interesante la conversación que estamos teniendo y estamos llegando hacia la etapa final. Yo te pediría que, a propósito del estrés, que es el ámbito de tu línea de investigación, si pudieses recomendar, y en el contexto de que estamos en la mesa de trabajo de envejecimiento, si pudieses recomendar a los adultos mayores y a quienes rodean a los adultos mayores, por una parte, al adulto mayor, ¿qué debe hacer o qué recomendarías para disminuir el estrés dañino, digamos, el distrés, como le llamas tú, o se le llama el distrés, ¿ya? Y también a quienes le acompañan, ¿cómo acompañar a este adulto mayor para que sus niveles de estrés sean lo más saludables posible? Claro. Lo primero es cómo ayudamos a nuestro cerebro de manera sencilla, sin un costo económico alto, a que sea más resiliente el estrés, que se adapte mejor a la situación estresante, por ejemplo, que estamos viviendo ahora con la pandemia y el COVID-19. Mira, hay algo muy, muy bonito dentro de la biología del cerebro, que lo aprendí con un colega inglés. Hay una hormona que se libera en el cerebro que se llama la ocitocina. Y esa hormona, cuando se libera en nuestro cerebro, hace que nosotros compartamos socialmente con otras personas, ¿ya? Ahora no podemos compartir con otras personas, pero podemos engañar a nuestro cerebro de la siguiente manera. Mi colega Francis McClone descubrió hace muchos años atrás que en la piel hay unas fibras nerviosas llamadas fibras CT que se activan cuando uno se hace cariño o cuando otras personas nos hacen cariño. Y al activarse esa fibra nerviosa, esa información llega al cerebro y produce que nuestro cerebro libere ocitocina. Y esa ocitocina hace que el cerebro se engañe de alguna manera y comienzan a activarse estas áreas que tienen que ver con la parte social y con el placer social. Por eso cuando nosotros nos hacemos cariño, de alguna manera sentimos felicidad. Por otro lado, si alguien toma fuerte... Por allí anda la ocitocina, entonces, en esas situaciones. Es la hormona del amor, se le conoce. Entonces, la hormona del amor la podemos sintetizar haciéndonos cariño. O sea, si hay dos adultos mayores en una casa, es el momento de hacerse más cariño, ¿ya? Y eso va a tener un impacto muy importante en su cerebro. Ahora, si el adulto mayor está solo, como en muchos casos eso ocurre, se puede hacer cariño solo en los brazos, en la piel, ¿ya? En el rostro. Y eso entraría, eso entraría en el terreno del engaño del cual tú mencionas, ¿sí? Claro, todos los consejos que puedo dar es para engañar a nuestro cerebro a muy bajo costo y que lo pueda realizar cualquier persona en su casa. Entonces mi consejo es, los adultos mayores, como estén solos o acompañados, es el momento de hacerse cariño, ¿ya? Es algo bien metafórico, porque a la larga esta pandemia nos está entregando algo que dejamos de hacer en nuestra vida agitada que teníamos antes, ¿ya? Entonces, obviamente que si hay un adulto mayor que está con un nieto, que está con otros familiares, lo importante es hacerle cariño a él. Él lo necesita inclusive más que el resto del grupo familiar.
y si hay cuidadores, obviamente dentro del contexto de aislación social o distanciamiento social, ese es un buen ejercicio, ¿ya? La otra manera de engañar al cerebro para hacerlo más resiliente al estrés tiene que ver con la estimulación sensorial. Estas áreas del cerebro llamado amígdala, ¿ya? Le da el componente emocional a lo que procesamos del medio ambiente. Por ejemplo, ahora usted me está escuchando. Está usando su sentido sensorial de la audición, pero en su cerebro lo que yo estoy hablando primero se transforma en emociones y luego en una información. Cuando nosotros usamos el olfato tiene conexiones directas con esta amígdala, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos vamos estresando, ya como en esta situación que no nos podemos adaptar a este virus, que no tenemos vacuna, el cerebro se va aislando sensorialmente del mundo cada vez que no nos adaptamos a este estrés. Y para estimular a que no ocurra esa aislación sensorial, es bueno utilizar estos dos sistemas, la audición y el olfato, porque son los que están más conectados con este complejo amigdaloide o amígdala que tienen que ver con las emociones. Entonces, escuchar música o escuchar conversaciones o cosas positivas o usar olores. Por ejemplo, yo nací en el sur, los olores al otoño, ¿ya? Uno puede salir en algún momento afuera y yo, por ejemplo, cuando huelo el otoño, me trae mis recuerdos hacia mi infancia en Frutillar. Eso tiene efectos muy positivos para que nuestro cerebro no se aísle socialmente, sensorialmente lo que estamos viviendo. Y eso pasa con otro consejo que yo doy, que tiene que ver con las memorias autobiográficas, que en palabras más simples son recuerdos. Todos tenemos recuerdos de nuestra infancia, tenemos recuerdos buenos y recuerdos malos, ¿ya? Pero los recuerdos buenos, por ejemplo, cuando uno saca fotos antiguas, ¿ya? Generalmente esas fotos ocurren en un contexto social, con la familia, riéndose, momentos agradables. Entonces, cuando uno mira, el cerebro mira esas fotos, el cerebro cree que está viviendo esa situación, se engaña. Y como esa situación es social, se activan estas áreas que tienen que ver con la parte social del cerebro que no podemos activar normalmente. Entonces, tomemos esas fotos, peguémoslas en la cocina, peguémoslas en el pasillo, cosas que podamos verlas cuando almorzamos, reírnos de esos recuerdos o mirarlas cuando caminamos los pasillos. Eso tiene que ver entonces con las memorias autobiográficas, ¿ya? Muy, muy interesante. Sí. Doctor Alexis Dañino, profesor de la Universidad de Valparaíso, quiero agradecerle en nombre de Campus TV y también de la Mesa de Trabajo Envejecimiento el hecho de que haya conversado con nosotros en esta oportunidad. Y toda la entrevista me pareció muy interesante y particularmente estoy pensando en los adultos mayores y en los quienes le acompañan. Esta última etapa fue muy interesante. Esto del cariño, estimulación en la piel, la estimulación sensorial, auditiva y en olfato, y los recuerdos a través de fotografías. Los apunté aquí porque me parecieron muy, muy interesantes, ¿ya? Alexis, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperar que todo este periodo que estamos pasando, que es difícil, que tengamos la fuerza para terminarlo bien. Yo veo siempre las cosas positivas, entonces quiero también entregar ese mensaje, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, ¿ya?